El primer libro de Natalia Trigo es El fin del verano, publicado con la editorial Almadía en este año 2026. Es un gusto para Hablemos Escritoras el día de hoy recibirla para platicar sobre este libro, y es un gusto también dar espacio a escritoras que empiezan esta carrera dentro de las letras. Maravilloso el tema que ha escogido, la voz que está seleccionando para que nos cuente la historia y su misma tradición que se está ya insertando ahora en lo que es la escena literaria también desde Estados Unidos. Nacida en Puebla, como yo, vamos a compartir una maravillosa entrevista. Nosotros somos Hablemos Escritoras y estamos muy contentos de tener este repositorio enorme de voces que va cada día aumentando más y más. Tenemos escritoras, críticas, traductoras, editoras y muchas promotoras de la literatura. Abrimos un espacio a cada una de ellas para que las conozcan en todos los rincones del mundo. Yo soy Adriana Pacheco y bienvenidos. Platiquemos hoy con Natalia Trigo. Es fascinante lo que está sucediendo con la escritura creativa. Se han abierto programas excepcionales. Acabamos de regresar de este viaje a Barcelona, en donde pudimos ver ahí también cómo está funcionando, por ejemplo, el máster en escritura creativa. Y tenemos también ya desde hace mucho tiempo un cariño y una relación muy entrañable al doctorado que está en la Universidad de Houston. Es algo que hemos visto crecer, lo lleva la prestigiada y reconocida escritora Cristina Rivera Garza, en donde es hermosa la comunidad que se ha hecho con los estudiantes, y con las estudiantes tienen un trabajo conjunto que yo he visto con mis propios ojos, y ahora además han hecho este congreso que pasó hace unos meses, cada vez creciendo más. Y bueno, pues una voz que sale de ahí y además llega a una editorial muy querida para Hablemos Escritoras, que es Almadía, pues es ni más ni menos que Natalia Trigo. Bienvenida, Natalia, qué gusto es tenerte ahora en Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto estar aquí. Me encanta Hablemos Escritoras y nada, me siento muy contenta de estar aquí. Pues a mí me encanta que estés acá, y tu libro, que ahorita vamos a platicar de él. A ver, las dos somos poblanas, ¿verdad, Natalia? Sí, yo nací en Puebla, sí. Qué bien, qué bien. Cuéntame de tu Puebla. Oye, pues estaba pensando en esto y es que cuando yo pienso en Puebla, siempre pienso en los volcanes, Mm, ¿sabes? qué Tengo lindo. de hecho ganas de escribir algo relacionado con los volcanes, porque creo que solo podemos, los que hemos crecido rodeados de ellos, podemos entender lo que significa esta conexión, esta relación con esa como presencia que está ahí en lo cotidiano, ¿no? Y que a veces ignoramos un poco. Entonces yo siempre que pienso en Puebla, pienso en eso. Y bueno, Puebla también para mí es mis padres, ¿no? Y mi abuela que está por cumplir los 100 años, que Wow, sí, son pocos los familiares que tengo ya ahí todavía. Pero esas son como las cosas que a mí me anclan a Puebla. qué Sí. bien. Bueno, es cierto, quienes nos están escuchando, nosotros tenemos un volcán activo que se llama Gregorio, Don Goyo, pero realmente no, se llama Popocatépetl. Sí, Pero le decimos Don Goyo de tengo yo. cariño. Y yo en la casa de Puebla tengo una botella llena de su ceniza, porque Sí, tendrán que saber que barremos la ceniza cuando se le ocurre hacer erupciones, y sobre todo sacar la ceniza y el humo, que son unos paisajes divinos, ¿no, Natalia? sí, yo tengo recuerdos, muchos recuerdos de niña, que despertaba con los coches cubiertos de Sí. ceniza. E incluso sacar a mis perros y tener que salir con mascarilla, ¿no? Mucho antes de la pandemia, antes de que se acostumbrara a usar mascarilla, porque Sí, bueno, es muy tóxico respirar la ceniza. sí, Y ver la humarola, la fumarola del Popo, ¿no? Como sí. a lo lejos. No sé, sí, es un recuerdo muy lindo para mí. Increíble, me encanta. Pues sí, esa Puebla maravillosa nos une, y también nos une en donde estudiaste. Cuéntanos un poco en dónde hiciste la maestría, que fue el mismo lugar donde yo hice mi maestría antes de venir a hacer el doctorado a Texas. Cuéntanos de esa formación tuya, de tu inicio,
ya en el campo de las letras. Claro, bueno, yo estudié en la Universidad Iberoamericana, hice la maestría en literatura y la verdad es que tengo muy lindos recuerdos de la maestría porque tuve profesores, la verdad, maravillosos y Norma muy... te dio clase todavía, Norma Norma Segovia Segovia. es una de las que tengo muy presentes que de hecho falleció hace ya algunos años. No me digas. Sí, sí, me enteré, o sea, debe tener, no sé, 5 o 6 años, Mm, que es una, para los que no la conocen, obviamente, es una profesora argentina que era súper apasionada de la literatura del boom sí. y que de hecho ella fue una de las que siempre me impulsó a escribir, porque yo creo que se daba cuenta que más que la literatura, aunque siempre me ha gustado, era como que yo tenía una necesidad por escribir. Ujú. Em, entonces, ella es una de las en las que siempre pienso. Y también está Frank Loveland, que no sé Qué si a ti te dio maravilla, clases. claro, por supuesto también me dio clases, sí. Sí, que es un profesor que a mí me dio clases de literatura del siglo XIX y clases de literatura inglesa. Tuvimos una clase de Ujú. literatura inglesa y me hizo extender entender como a Shakespeare desde una perspectiva mucho más humana, más contextualizada, no más caótica. Él Y son era textos así, le encantaba lo caótico. sí, 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 sí. Sí, porque además era muy él era muy de teatro, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, y con eso me identifico mucho. Yo también hago teatro, ujú. improvisación y no sé, tengo muy bonitos recuerdos de esos dos profesores. Qué maravilla. Y entonces después terminas esta maestría y decides que quieres estudiar en Estados Unidos. Sí, bueno, sí. O sea, yo decidí un poco porque, si te soy súper honesta, yo no sabía muy bien. em, Yo no tenía claridad con que quería ser escritora, voy a Mm, decirlo así, ¿no? ujú. Creo que fue hasta que entré al doctorado en escritura creativa cuando me permití tomar esa posibilidad en serio, porque en mi familia nadie se dedicaba a las artes o a las humanidades, entonces la figura de la escritora para mí era algo muy, muy lejano. Aunque ahora, claro, en retrospectiva entiendo que siempre hubo un deseo muy claro de escribir, ¿no? Aunque yo no lo entendiera en ese momento, no lo reconociera. Y después de la maestría, un poco, yo siempre seguí una línea académica, pero no sabía muy bien, yo quería escribir, pero no sabía cómo hacerlo. Y recuerdo, esta es una historia, no sé si, para mí es interesante, pero a lo mejor es un poco loca. Yo recuerdo que yo en la maestría hice la tesis, la hice sobre Cristina Rivera Garza, ¿vale? Oh, Sobre La muerte me da. sí, ajá, Y wow. sí, sobre su libro La muerte me da. Y bueno, nada, pasé mucho tiempo leyendo sus libros, analizando, etcétera. Y cuando salí de la maestría, un poco con desesperación, porque yo no sabía muy bien qué hacer en términos económicos, etcétera, pensé, siempre había querido estudiar, seguir estudiando. Y en Google busqué doctorado en escritura creativa. Y el primero que me apareció fue el de la Universidad de Houston, del cual yo no conocía nada porque era un programa nuevo. De hecho, yo fui la primera generación, fue parte de la primera generación del doctorado en Ah, 2017. qué maravilla. Sí, y te cuento esto porque cuando yo leí la descripción del programa, a mí la forma en la que estaba escrito se me hizo muy reconocible, pero no sabía por qué. Y me di cuenta que Cristina era la directora del programa. Guau. Sí, o sea, fue como la verdad es que no lo sabía y decidí solicitar, ¿no? Decidí Ujú, aplicar y al ujú. final me eligieron y bueno, ya lo demás es un poco historia. Qué maravilla. Oye, pues muchísimas felicidades, me da mucho gusto. Y bueno, ahora que estás que ya estás en lo que es la academia o la formación en Estados Unidos, ¿cómo Ujú, ha cambiado, cómo ha evolucionado tu escritura? Porque obviamente la formación de la que venimos en la maestría es ujú, muy distinta porque es más hacia la investigación. Yo claro. sí me seguía la investigación porque yo hice un doctorado en letras acá, Ujú, que ujú. es principalmente pues ser crítico, ¿no? Hacer análisis, en fin, ¿no? Y no lo creativo. Contigo no, contigo es precisamente lo creativo. ¿De Sí. qué manera sientes que esto empezó a marcar será en la técnica, será en tus fuentes, en tus lecturas?
la escritura haces como un espejo también, ¿no? De cómo estás viviendo en esta Sí. mezcla cultural tan rica que hay en Estados Unidos, en donde en la misma aula tienes un compañero de El Salvador o de Claro. Chile o de Argentina, y además tienes segundas y terceras generaciones de hispanos nacidos o crecidos o criados desde niños en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo en el doctorado, es que para mí, eh, la verdad es que a veces no me creo todavía, a veces que haya podido tener la oportunidad de estar en el doctorado, porque no solamente haber aprendido de Cristina Rivera Garza, y que fue mi profesora y mi directora, sino pienso también en todas las escritoras y las teóricas que han pasado por el programa, porque cada semestre recibíamos invitadas, eso es parte del programa, escritoras, críticas, traductoras, ¿no? Con quienes tenemos conversaciones, talleres, clases. Cuando yo estuve, por ejemplo, nos visitaron Gabriela Wiener, y Wow, tú estuviste hace poco en Barcelona, no sé si sí, la viste, en fin. Estuvo también Samantha Schweblin con nosotros, que nos dio un taller de cuento precioso, Yasnaya Aguilar Gil, ¿no? Entonces, wow. claro, para mí creo que lo más bonito de este tipo de espacios era que me obligaba a pensar constantemente cómo estaba escribiendo. O sea, más allá de todas las lecturas que hacíamos y el análisis, porque el doctorado también tiene un componente muy teórico, ¿no? Em, es como ver cómo todas estas escritoras escriben desde lugares geográfica y emocionalmente distintos, pero que están en conversación, ¿no? Que todas estamos de alguna manera en la misma conversación pensando en temas que nos afectan, y eso te obliga a pensar mucho sobre cómo abordar estos temas, ¿no? Cómo hablar de ellos. Y bueno, o sea, también para mí fue muy, muy importante la formación que tuve con el profesor Canelos, Ujú, que toda la visión de la literatura de migración y la literatura fronteriza, que fue algo que a mí me apasionó muchísimo, porque yo tengo un abuelo nacido en Estados Unidos que después migró hacia México. Y mm, fue parte de, o sea, muchas de las cosas que se narran en la literatura de migración, que además no se habla mucho de ella, la literatura de migración escrita por hispanos en Estados Unidos, que es toda una tradición larguísima, riquísima. Había algo que a mí me conectaba también como personalmente a esa historia, y bueno, no sé, para mí fue muy bonito estudiar todo esto. ya lo creo, ya lo creo. Y además, bueno, hay una cuestión muy interesante de lo que estás diciendo, es que las raíces familiares, después de alguna manera regresan, ¿no? O sea, o uno regresa al lugar en donde empieza la historia familiar, es fascinante, ¿no? Ujú. Sí, Es, sin duda. Me encanta, me encanta. Pues invito a quienes nos están escuchando. Nosotros tenemos el gusto de tener ya en nuestro programa y en nuestro proyecto a las escritoras que acaba de mencionar ahorita Natalia. Por ejemplo, Cristina Rivera Garza es nuestro episodio 5. Imagínate, ya rebasamos los 700. Maravilloso. Yasna y Aguilar, tenemos un episodio precioso con ella, es el episodio 115. Mm. Y Gabriela Wiener está en el 410. Pues gente que ha confiado en este proyecto. Encantador tenerlas también a ellas ahí. Y bueno, pues ahora tú sacas este libro con Almadía. Cuéntanos primero, ¿cómo llegas a Almadía? Es fascinante cómo esas editoriales independientes pues le apuestan a jóvenes escritoras y eso me encanta. Platícanos. Sí. Bueno, mi relación con los editores de Almadía se dio de manera muy orgánica después de ganar el premio Aura Estrada Claro, en 2019. La verdad es que en ese momento, luego podemos hablar más un poco del premio y del por proyecto, pero supuesto. en ese momento, bueno, yo también conocí a los editores de Almadía y a otros editores, y nosotros continuamos como una conversación muy larga que fue de 5 o 6 años hasta que yo terminé el libro. Y siempre como, la verdad es que a mí Almadía me encanta porque es una editorial independiente que confía mucho en sus escritores, pero además los acompaña, ¿no? Entonces, Mm. para mí fue muy bonito establecer esa relación. Y bueno, luego les envié, yo escribí 3 manuscritos de la novela, Oh. y sí, entonces ellos pudieron leerlos todos, y después envié este último que les gustó y decidieron publicarlo este año, de hecho.
Ay, qué bien, y qué bien que leyeron todas las propuestas y Sí. no se quedaron con la primera, ¿no? Sino que sí pasaron por todo. Qué maravilla. Y pues claro que sí, el premio Aura Estrada, qué maravilla, felicidades, Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. Bueno, Muchas todos gracias. los jurados tienen lo suyo, ¿no? Dentro de un jurado, cada cabeza es un mundo y no sabe uno por qué dan los premios a ciertas personas y por qué escogen ciertos libros, ¿no? Ujú, Cuéntanos por qué crees que ellos escogieron tu propuesta. ¿En dónde mm. estás aportando en la conversación literaria a tal grado que ganaste este premio internacional? Claro, bueno, la historia con el premio Aristadra es muy interesante porque para los que no conozcan mucho sobre el premio, Aura Estrada premia un proyecto un texto, un proyecto, ¿no? En mi caso fue un proyecto de novela Ujú. y en ese momento ya contenía las temáticas y los personajes que después terminaron apareciendo en mi libro, que es El fin del verano, ¿no? Sí. Pero ese primer manuscrito estaba escrito desde la perspectiva de Elena, que es la madre de Lara, ¿no? Que era Ujú. narrativamente muy interesante, pero que un texto con el que yo no terminaba de conectar del todo a nivel emocional, ¿no? De hecho, tuvieron que pasar 3 años, incluso después de haber ganado el premio, para que yo entendiera cómo quería contar realmente esa historia. Mm. Y bueno, y darme cuenta que necesitaba contarla desde la perspectiva de Lara, que es esta niña de 7 años, ¿no? Pero respondiendo un poco a tu pregunta, para mí, algo que siempre ha estado en el centro de ese texto es la intención de narrar la migración desde dentro. Mm. O sea, desde lo íntimo, desde la familia, desde el territorio de Estados Unidos, ¿no? Y aunque la historia es una historia que ocurre en 2019, no me interesaba tanto explicar el contexto político, sino que, bueno, el contexto político sin duda está latente en todas las escenas, ¿no? Pero me interesaba sobre todo narrar cómo se filtra, ¿no? En las conversaciones, en los sueños, en las interacciones y sobre todo cómo yo quería mostrar cómo las heridas familiares y las heridas estructurales, como la xenofobia y la discriminación, terminan diciendo lo mismo, aunque vengan de lugares distintos, ¿no? O sea, como que son una forma de decir, no perteneces, no eres suficiente, eres incómodo, ¿no? Porque para mí las familias disfuncionales son de alguna manera un reflejo de la disfuncionalidad de nuestras sociedades, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso era importante en el proyecto, que siempre estuvo. Y otra cosa también era, yo quería mostrar la diversidad de la experiencia migratoria, ¿no? Dentro de una historia. Entonces, por eso aparecen personajes muy distintos, ¿no? Un abuelo gringo, una madre que es migrante pero tiene papeles, el padre de Lara que está casado con una mujer estadounidense, el tigre que es otro niño, creo que es un niño más bien fronterizo, ¿no? Con familiares que sí han sido deportados, ¿no? Entonces, creo que yo intentaba mostrar todo esto, ¿no? Y creo que eso es algo que para mí, por lo menos en su momento, fue valioso narrarlo desde ese lugar y yo espero que yo creo, o sea, estoy asumiendo, nunca sabremos por qué, por qué, pero yo creo que es una cosa valiosa del proyecto. Claro. Me parece muy interesante que, o sea, estás hablando de la migración, pero ahora estás ya dentro de la migración. Es Sí. muy distinto cuando obviamente sí se quiere recuperar a través de los diarios, a través, por ejemplo, de hacer una recopilación de la memoria familiar, por Ujú. documentos, por cartas, ¿verdad? Por afiches, por tantas cosas que obviamente se puede reconstruir un proceso de migración. Y Ujú. además la migración de dónde, de afuera hacia el país o del país hacia Ujú. afuera, que son migraciones distintas. Claro. Pero ahora tú estás dentro de un núcleo en donde la migración es lo más importante, ¿no? Lo vemos en la esquina cuando vamos manejando y el coche Ujú. todo destartalado de los jardineros, ¿no? Te alcanza en el mismo semáforo y en eso te das cuenta de que hay estos otros migrantes, ¿no? O cuando llegas a un restaurante y te sirven y también al mismo tiempo tu compañero de aula y tu amigo o tu amiga, ¿no? Hay una relación más estrecha. ¿Sientes que este libro está hablándoles también
de alguna manera a causar un asombro, una fascinación por el hecho migrante y por la fortaleza y la valentía que enfrentan y que tienen, que deben de tener los que migran o los que migramos. Sí, a ver, en cierta medida sí, hay varias cosas que has dicho que son muy importantes. La primera es que o sea, yo tengo que reconocer que mi forma de migración ha sido una forma muy privilegiada, ¿no? En términos de que, bueno, yo vine a estudiar, tuve una visa de estudiante, después una visa de trabajo, etcétera, ¿no? Y que mi experiencia como migrante no ha sido para nada la misma que han tenido otras personas que vienen de mi propio país, de mi misma ciudad, ¿no? Y eso para mí era interesante narrarlo, ¿sabes? Como esa diversidad de experiencias y no como poner a una mejor o peor, sino como narrar los privilegios y los conflictos que tiene cada una de ellas, ¿no? Em, y en ese sentido, sí, me interesaba narrar la migración desde dentro, como te dije antes, ¿no? Em, por ejemplo, en el barrio tenemos diferentes personajes, ¿no? Entonces tenemos, no solamente son hispanohablantes, muchos de ellos no son hispanohablantes y son gente con la que convivimos todo el tiempo. Pero yo quería hablar como de estas formas de violencia que son a veces casi imperceptibles, ¿no? Que yo he vivido como migrante y que no son iguales a las que otros han vivido, pero que tienen que ver con a veces una mirada sostenida un par de segundos más, ¿no? Una pregunta mal colocada, ¿no? No sé, este tipo de cosas que son difíciles de decir, de identificar a veces y también de narrar. Y yo quería hablar de esa diversidad en este espacio, ¿no? En este conjunto, en este territorio. Hay tantas formas, ¿no? El padre de Lara es chileno, la madre de Lara es mexicana, Mm. Frank es un gringo, pero que estuvo casado con una latinoamericana. Hay una india, ¿no? Una persona que viene de la India en el barrio, un alemán, etcétera, ¿no? Y todos tenemos diferentes perspectivas sobre la migración, así que eso me interesaba mucho, como esa textura, ¿no? Hermosísimo, hermosísimo. Y me encanta cuando usan ese término, esa textura, porque sí es cierto, es así, casi, casi acariciable. No, a mí me encanta, por ejemplo, cuando hablan el Spanglish y cuando oyes los acentos y entiendes también que hay toda una historia. Acabo de entrevistar hace muy poco a Reina Grande y Mm, habla de todo que es una gran escritora, migrante, también llegó muy niña a Estados Unidos y pues de este trauma, de este conflicto con ujú, el idioma y a la vez este cariño que tienen por hablar, pues este idioma materno que lo van ujú. rescatando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues maravilloso. Y bueno, tienes algo que me parece genial y que yo veo que las escritoras jóvenes, ahorita platicando con Paulina Flores, estaba yo precisamente pensando en eso, el humor. Viene contigo, en tu obra viene el humor y el humor te permite muchas cosas, pero a la vez también te permite entrar e indagar en temas que no son tan humorísticos, ¿no? Y que Ujú. no son tan simpáticos, pero el humor es tu llave, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta herramienta. Claro, bueno, en el fin del verano el humor es importantísimo, ¿no? O sea, porque yo no me Ujú, imagino escribir acerca de la infancia o desde la infancia sin el juego, sin la risa, ¿no? ujú. Y para mí también el humor es importantísimo en la vida. O sea, no me imagino escribiendo sin humor. O sea, de hecho, creo que me niego a escribir mis textos sin humor, porque para mí el humor sí que es una forma de rebeldía, ¿no? Como una Ujú. forma de no conformarme y también de entrar a esos lugares, como tú decías, un poco más complejos de lo humano, sin tener que hacerlo siempre desde la solemnidad absoluta, ¿no? Y, y en el caso del fin del verano fue muy, muy placentero porque pude dejarme llevar por el juego en muchos de los capítulos, porque están narrados desde la perspectiva de los niños, ¿no? Y dejar que se desbordara pues todo eso que a veces nos parece ridículo, incómodo, políticamente incorrecto, ¿no? Porque ahí era donde yo encontraba lo más, como lo más verdadero, ¿no? Donde se reflejaba realmente lo más real, ¿no? Y, y también me di cuenta mientras escribía la novela que el humor es la forma en la que Lara y el tigre, que son los dos niños de esta novela,
conectan y se reconocen, ¿no? Y es la forma en la que ellos tienen como de irse apropiando de los espacios que no les corresponden y de celebrar la vida en un contexto en el que parece que a todos se nos ha olvidado lo que significa el disfrute y lo inútil y la sensibilidad, ¿no? Como esas cosas que no tienen tanto propósito, pareciera, para los adultos. Claro. Sí, yo ahorita que te estoy escuchando pienso en mis nietas y la más pequeña tiene 6 años. Y Ujú. bueno, la gente dirá, bueno, ¿qué tanto puede uno escribir un libro sobre los ojos a través de los ojos de una niña de 7 años? No, 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 a los 6 años ya son unos filósofos, o sea, tienen Totalmente. ya una sabiduría enorme, o sea, esta chiquita que tenemos nosotros en la familia que tiene 6 años, a veces nos deja mudos con sus expresiones y con sus oraciones y sobre todo con sus preguntas en donde Claro. hacen mella, meten el dedo en la llaga en Ujú, cosas que nos parecen obvias y para ellas incluso les parecen absurdas, ¿no? Y te ujú, preguntan y te cuestionan. Y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan complejo es hablar a través, porque no es una cuestión de apropiarse, ¿no? Siento que ujú, hay un respeto por esa diferencia de generaciones, tú ya una mujer, hablar como una niña, ¿no? ujú. Entonces debe de haber un reto en donde de repente te has de resbalar también, Natalia, y decir, no, 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 así no lo hubiera dicho una niña de 7 años, ¿no? Ya, es muy interesante eso porque, a ver, es complejo narrar desde la infancia, ¿no? Porque, a ver, es un trabajo que implica mucho equilibrio y mucho oído. Mucho equilibrio porque si te vuelves demasiado analítico, ¿no? Entonces se aleja mucho desde la perspectiva de la infancia, pero si te vuelves muy simplista, entonces infantilizas el texto, ¿no? Claro. Entonces, era como un juego de siempre mantenerse un poco en el borde para mí. Y a mí me quedó claro muy rápido que no había una sola forma de hablar de la infancia, ¿no? En mi caso, también hubo un periodo muy importante y muy divertido de investigación, ¿no? De lectura, de ver películas desde la mirada de los niños. Me vi The Florida Project, The Quiet Girl, Boy, ¿no? Me volví a leer el libro de infancia de Coetzee, entre otros, ¿no? O sea, tengo todo un altero de bibliografía sobre la infancia. Pero creo que también para mí el reto era no narrar desde una perspectiva infantil solamente, sino desde la agudeza particular que tienen los niños a los que sentía que la infancia no les alcanza para contar lo que están viviendo. O sea, que se tienen que aprender a mover en un entorno en donde los adultos fallan, ¿no? En donde los adultos no siempre tienen la madurez o las herramientas emocionales o materiales para acompañarlos, ¿no? Entonces, para mí era importante eso, como que tuviera una lucidez particular, la voz de Lara. Claro. Y tristísimo eso de decir que los adultos fallan, ¿no? Que Bueno, sí. fallamos. Sí, sí, Porque sí. así es, o sea, es que también no podemos idealizar, ¿no? Los niños migrantes son el resultado de las decisiones de los adultos, ¿no? Y de alguna manera están pagando esas decisiones. A veces decisiones por Ujú, protegerlos, inclusive, pero también puede ser algo, pues ponerlos en riesgo, ¿no? Y son experiencias y situaciones traumáticas para ujú. los niños, ¿no? Sin decirlo así en pocas palabras, ¿no? Es el trauma de la migración en la infancia y dentro de ahí incluso encuentran la luz y el juego y el chiste, Sí. porque es increíble cómo sobrevive, ¿no? ¿Qué libro más entrañable, Natalia? Los invito de verdad, El fin del verano, Almadía, además la edición con Almadía pues siempre hermosa, el Sí. trabajo mismo de impresión, las portadas, toda una historia. Visiten nuestra página web, tenemos una sección dedicada a Almadía y a sus portadas y una entrevista muy bonita también sobre esta editorial. Y bueno, Natalia, tú tienes una cosa que me parece que es maravillosa. Yo en estos casi 20 años viviendo en Estados Unidos, he tenido la gran suerte, el gran privilegio de convivir con estos grandes mujerones de Mm, lo que es la escena literaria tejana, ¿no? Y de cómo han hecho
pues obras maravillosas, que estoy hablando de las escritoras chicanas, latinex, hispanas, tex-mex, ¿no? Tantos nombres y Mm, tantas divisiones que tristemente se dan, ¿no? Y bueno, pues dos de ellas son Norma Cantú y Sandra ujú. Guzmán y hacen este libro donde tú participas. Cuéntanos de qué ha sido tu experiencia de compartir con ellas. Has estado pues verdaderamente en contacto con la crema de la crema de la literatura tejana y por las tejanas, como sería el Claro. libro que escribió Norma Cantú con otras, ¿no? Tejanas pues no nada más tejanas, ¿no? Son también de otros estados alrededor. Sí. Platícanos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que para mí fue maravilloso no solamente leer a estas autoras, sino poder participar en una antología con ellas. Sandra Guzmán me invitó, sí, hace ya años y fue muy bonito la conversación que tuvimos, la plática sobre traducción. Y la verdad es que tengo que decir que algo que me ha dado Estados Unidos es la oportunidad de acercarme a esta tradición de manera mucho más directa Mm, porque es una tradición tan rica y tan amplia, ¿no? Igual que la literatura de migración que te mencionaba antes, pero que en términos canónicos, ¿no? De la literatura, por lo menos en México, ha sido bastante ignorada. claro. Y yo creo que esto, claro, tiene que ver con el idioma en el que se escribe, ¿no? Con el Spanglish, o que muchos de estas escritoras chicanas escriben también en inglés, principalmente, pero también en cómo se han construido los cánones literarios, ¿no? Si hacemos claras. Y la Claro. verdad es que yo creo que estas autoras son fundamentales para entender muchas cosas, o sea, la autonomía del cuerpo, ¿no? El feminismo, la mirada del otro, ¿no? Como cómo escribir desde un lugar que no es la escritura central, ¿no? Ujú. Y creo que conocer, por lo menos a Norma Gantú, que además es alguien a quien yo aprecio mucho y he tenido la fortuna de entablar una relación un poco más cercana con ella. Y en distintos momentos, ella también ha sido como una mentora, ¿sabes? Ujú. Porque me permitió entender el papel que tenemos a veces las latinas dentro de la academia estadounidense. Y eso fue algo también muy valioso para mí, muy bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Fíjate que nos acaba de abrir la puerta para Norma, para entrevistar a Ana Castillo, que es Mm, otra voz muy, muy fuerte y muy importante en otra región de Estados Unidos. Y es muy interesante cómo ellas tienen unas redes que van sí. atravesando de estado a estado, pero a la vez tienen sus grupos locales muy bien armados, ¿no? Tienen toda una historia migratoria que las une en muchos temas, pero les gusta también la diversidad de los que migran de otros países o que llegaron de otros países de niños, ¿no? Ujú. Pues qué maravilla, Natalia. Estamos en una situación y en un momento pues muy importante, especialmente con todas las cuestiones tan problemáticas que se Claro. viven en Estados Unidos con la migración. Y me gustaría que cerráramos, vamos a cerrar con nuestras tres preguntas que siempre hacemos, pero Ujú. antes de eso me gustaría que nos cuentes en qué estás trabajando ahora, qué va a venir. Ya sale este libro, pero me imagino que viene otro en puerta, ¿no? Sí, claro, claro. Ujú, Estoy ahora trabajando en mi segunda novela, que es un proyecto bastante distinto. Es ujú, un proyecto que ocurre en un rancho y conviven cosas muy, muy raras, ¿no? Extraterrestres y la naturaleza y un hombre que ayuda a parir potros y un perro. Y la verdad es que para este libro me interesa un poco la lógica más inesperada, como más extraña. Estoy muy inspirada en series como Atlanta, ¿no? Donde las ujú. cosas pueden parecer inexplicables, pero que aún así pertenecen claramente al mismo universo. Y bueno, en eso es en lo que estoy trabajando ahora. Qué maravilla, pues mucha suerte con este libro. Bueno, pues viene el reto. Estas tres preguntas las tienes que contestar en una oración de preferencia, o Ok, menos. ok, O menos. Entonces, bueno, son las mismas que les hacemos a todas las escritoras al cerrar. Desde hace un ok. tiempo empezamos este juego y es muy interesante escuchar las diferencias, las diferentes respuestas. Bueno, la primera es, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Escribir en lugares incómodos, como closets, armarios, alacenas, azoteas. Azoteas. Sí.
Qué Dependiendo del maravilla. proyecto, pero sí. Me encanta, estás como en el panóptico, ¿no? Ay, desde ahí puedes verlo todo. Sí. Pensé en Foucault, ¿no? O sea, me Sí. encanta. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Uf, no sé si fue el primero, ¿vale? Pero es el que más recuerdo. Y es aprender a distinguir el ruido de lo esencial. Mm, muy bueno, muy Ujú. bueno. Muy bien. Y la última, ¿piensas en el lector mientras escribes? No, trato de no hacerlo. Prefiero escribir desde un lugar más auténtico y después dejar que el libro encuentre sus propios lectores. Me encanta. Pues magnífico. Natalia, qué gusto haberte tenido en este micrófono el día de hoy. Mucha suerte con el nuevo libro y larga Muchísimas vida gracias. a El fin del verano. Muchísimas gracias, Adriana. Me ha encantado la conversación. Al contrario, un abrazo muy grande desde la calurosa Austin hasta la calurosa Houston. Así es. Hasta Hasta luego, pronto. Nati. Chao. Gracias, bye. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Traductoras Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.